Bueno, amigos, esta es la continuación del video anterior. Vamos a hacer un pequeño repaso. Estamos viendo el versículo de Daniel 11:44, ¿ya? Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ya, entonces, como estos ya son conocimientos avanzados, yo aquí en este capítulo 11 del libro de Daniel se habla del reyes del norte y del sur, ya hasta el versículo 37 estamos seguros de que se refiere a la persona de Antíoco Cuarto Epífanes, ¿ya? Ese del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, ¿ya? Y entonces más honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron, lo honrarán con oro, plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Yo pienso que ya en el 38 cambia al sucesor de, o hasta el 38 o el 39 cambia al sucesor de Antíoco Cuarto Epífanes, porque este capítulo 11 es una sucesión de reyes. Los reyes del norte, del sur, de ahí iban a la guerra, ganaba el reino del norte, el reino seleucida, y bueno, y prevalecía sobre el otro reino, sobre los Ptolomeos. Otras veces ganaban los Ptolomeos la guerra y prevalecían sobre los seleucidas, ¿me entiende? Entonces, pero estamos en eso el versículo en cuestión que estamos estudiando es por qué en 11:44, el 11:44, el anticristo, porque este habla del anticristo, eh, que le preocupan noticias que vienen del oriente y del norte, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizan, no solamente lo preocupan, lo atemorizan. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Ya? Y entonces plantará las tiendas de su palacio en los mares, mares es en Megiddo y el monte cerca, porque el Megiddo queda por ahí cerca del mar, en la costa del mar Mediterráneo, y el monte glorioso, Jerusalén y monte glorioso y santo, más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ya esto prácticamente el 11:45 el Armagedón. ¿Ya? Entonces, tenemos claro en la película hasta Antíoco Cuarto Epífanes. Ya no voy a leer la vida, la obra de Antíoco Cuarto Epífanes, porque no es un video de historia, sino que es algo espiritual, algo religioso, pero igual hay que ir a la historia para entenderlo. Entonces, Antíoco Cuarto Epífanes, su papá, su padre, era Antíoco III perdón, y su madre, Laodicia III, descendiente de Alejandro Magno, ¿ya? Y Antíoco III Omega era sirio, así que emparentado con Darío el Persa, ya descendiente. Y entonces, sucesor de Antíoco IV Epífanes, eh, su, no, el padre le entregó el reino a Seleuco IV Filopato, que es hermano de Antíoco IV Epífanes, su hermano. A su hermano lo mataron y Antíoco IV Epífanes, que estaba en Roma en calidad de prenda, tomó un barco y fue a reclamar, muerto su hermano, fue a reclamar el imperio seleucida para él. Entonces, Antíoco IV Epífanes gobernó del 175 al 160, al 164, ¿cierto? 175 menos 164 es igual, gobernó 11 años, ¿ya? Y a este lo derrotaron, ¿quién? Aparece
los macabeos, ¿ya? Los macabeos. Entonces, y después, su sucesor de Antíoco Cuarto Epífanes fue su hijo, Antíoco Quinto Eupator, ¿ya? Y entonces sigamos avanzando. No, vamos a leer aquí Antíoco Quinto Eupator. Antíoco Quinto Eupator de la dinastía Seleucida fue rey de Siria desde el 164 al 162 a.C. Sucedió a su padre Antíoco IV Epífanes cuando tenía solo 9 años de edad. Fue regente el general Licia, nombrado ya al final del reinado anterior. Sin embargo, Licia fue desafiado por sus otros generales y colocado en difícil tesitura. Para complicar más la situación, su primo Demetrio, hijo de Seleuco IV Filopato, logró ser reconocido por el Senado romano tras varios intentos infructuosos. Roma esperaba así lograr un mejor control del estado seleucida. En el 163 a.C., Licia derrotó a Judas Macabeo, firmando un convenio por el que garantizaba la libertad de observar la ley a los judíos a cambio de entregar el templo fortificado del monte de Sión y el compromiso de mantener la paz. En el 162 a.C., una embajada romana viaja a las ciudades de Siria para comprobar el estado del muy debilitado ejército seleucida. En efecto, carecía de barcos de guerra y elefantes, de acuerdo con las condiciones de la paz de Apamea, tras la derrota de su abuelo durante la visita. Su abuelo era Antíoco Cuarto Epífanes. Durante la visita resultó asesinado el enviado Ceneo Octavio en la Odisea. En ese mismo año, Demetrio escapó de Roma y fue recibido en Siria como verdadero rey, proclamándose con él el título de Demetrio I Sóter. Antíoco V y Licia fueron derribados por el usurpador y ejecutados. Ya, entonces andamos buscando esas de las noticias del Oriente de Daniel. El sucesor de Antíoco V de Pardo fue Demetrio I Soter. Demetrio I Soter, en griego de la dinastía seleucida, fue rey de Siria del 162 al 150, hijo de Seleuco IV Filopato y de la Audice IV. Fue retenido en Roma como rehén y garantía del comportamiento de su padre. Por esta razón, no pudo acceder al trono a la muerte de este. En el 162 escapó regresando a Siria y se proclamó rey, contando con el apoyo del Senado romano, sucediendo a su primo Antíoco V Eupator, quien fue ejecutado junto con su protector, el general Licia. Demetrio era cuñado de Perseo de Macedonia. Al haberse casado su hermana Laodice con el macedonio en el 178 a.C., posteriormente, en calidad de supuesto hijo de Laodice, se presentó en la corte de Demetrio el aventurero Andrisco, quien fue encarcelado y entregado a los aliados romanos. Heráclides, antiguo ministro de su tío Antíoco IV Epífanes, se rebeló contra Demetrio, proclamando a un supuesto hijo de Antíoco IV, Alejandro Bala. Demetrio fue vencido y muerto, y Alejandro Bala se convirtió en sucesor. Ya entonces sigue avanzando. Alejandro Bala de la dinastía seleucida fue rey de Siria desde el 150 al 146 a.C., supuesto hijo de Antíoco IV Epífanes, aunque en realidad era un joven aventurero procedente de la región de Esmirna, en la actual Turquía. Heráclides, antiguo primer ministro, lo utilizó en su rebelión contra Demetrio I Sóter. El conflicto transcurrió en el periodo 153 al 146 a.C. Alejandro Bala logró el reconocimiento para sus aspiraciones del Senado romano y de Ptolomeo VI, cuya hija Cleopatra Tea se casó, con cuya hija
Cleopatra Tea se casó. Finalmente consiguió derrotar a Demetrio I, que murió en la batalla final y se convirtió en rey. Sin embargo, el hijo de Demetrio I, Demetrio II Nicator, logró vencerle en la batalla de Enaparo, en Antioquía, con ayuda de Egipto, pues Alejandro fue traicionado por su suegro Ptolomeo VI, refugiado en el reino nabateo, fue asesinado poco después y su cabeza enviada a Ptolomeo VI, este último, la remisión de la cabeza, según lo relata Flavio Josefo en el capítulo, ¿qué capítulo es ese? El número romano está mal escrito. 54 del libro 13 de la antigüedad de los judíos. Ya aquí, si se pueden dar cuenta, por los nombres, aquí aparece un nombre Ptolomeo. Ptolomeo, sabemos que todos los reyes del reino del sur se llamaban Ptolomeo, todo, ¿ya? Y aquí aparece un Ptolomeo, Ptolomeo VI. Entonces, si nosotros vamos a la Biblia, ya este está emparentado con alguien del sur, ¿ya? Entonces, y si buscamos, hacemos recorrido aquí en estos poquitos versículos bíblicos que hay, hasta el 38 no nos cabe duda de que se habla de Antíoco IV Epífanes. Más honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inopulable y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con el rey del norte, lo que estábamos leyendo recién. Ya aquí ya tenemos una claridad en el 11:40. El rey del sur contenderá con el rey del norte, se levantará contra él con una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por la tierra e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Ya, nuevamente arremete contra el sur. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y los de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas en su palacio. Ya este es el Armagedón, el 45. Ya, entonces, ve que en la historia ahí nos va dando claridad de esto. Ya pues hay que estudiar y escudriñar. Sigamos avanzando en la sucesión de reyes, de estos reyes Seleucidas, de dónde va a salir el anticristo, ¿ya? Entonces, porque lo dice la Biblia, no es algo que estoy inventando yo. Demetrio II Nicator. Demetrio II Nicator, en griego, no sé griego, en griego antiguo tampoco sé griego antiguo, de la dinastía seleucida, fue rey de Siria. ¿De dónde va a salir el anticristo? De Siria. Fue rey de Siria en dos periodos, en el 146 hasta el 139 y del 129 al 126. Huyó a Creta tras la derrota y muerte de su padre Demetrio I Sóter, pero regresó después proclamándose rey. Fue puesto en fuga casi inmediatamente por el general Diodoto, que primero proclamó rey a su hijo Alejandro Bala, Antíoco VI Dionisio, y luego así mismo con el nombre de Dioto Trifón. Demetrio marchó en guerra contra el rey de Partia, Mitrídates I, siendo derrotado en el 139 en las montañas iraníes y tomando prisionero al año siguiente las provincias babilonias del imperio seleucida. Se hizo Parta, pero Siria quedó finalmente bajo el poder de la dinastía de Antíoco VII Sidete, el hermano menor de Demetrio, quien también se casó con Cleopatra Tea. El rey Mitrídates mantuvo a Demetrio VII vivo e incluso lo casó con una princesa para Parta llamada Rodoguna, con quien tuvo hijos. Sin embargo, Demetrio estaba inquieto y por dos veces intentó escapar de su exilio en las costas del mar Caspio. Una vez con la ayuda de su amigo Calimandro
quien había empleado medios extraordinarios para rescatar a su rey, viajó de incógnito a través de Babilonia y Partia. Cuando los dos amigos fueron capturados, el rey Parto no castigó a Quilimandro, sino que lo recompensó por su fidelidad a Demetrio. La segunda vez que Demetrio fue capturado cuando intentaba escapar, Mitrídate lo humilló dándole un conjunto dorado de dados, indicando así que Demetrio II era niño inquieto que necesitaba juguete. Fue, sin embargo, por razones políticas, por lo que los partos trataron a Demetrio II amablemente. En el 129 fue puesto en libertad con la esperanza de provocar una guerra entre él y su hermano Antíoco VII Evergete. Sin embargo, Antíoco murió antes de que estallara el conflicto, con lo que Demetrio II se proclamó rey de nuevo. Poco después fue derrotado y muerto por el rey de Egipto, Ptolomeo VIII, que sostenía el usurpador Alejandro Sabina. Le sucedió su hijo Seleuco V Filométor, bajo la regencia de su viuda Cleopatra Tea. Ya aquí estamos leyendo esos versículos bíblicos que nadie entiende, porque así están escritos. Está escrito en la Biblia como profecía, pero acá lo estamos leyendo en la historia. Después viene Antíoco VI Dionisio. Antíoco VI Dionisio de la dinastía seleucida fue rey de Siria entre el 145 a 142, hijo de Alejandro Bala. Fue proclamado rey siendo un niño por el general Diodoto, comandante militar de Apamea, que se rebeló contra Demetrio II Nicato. Sin embargo, no llegó a gobernar porque fue una mera herramienta de Diodoto, que actuó como regente. El país quedó dividido en dos: la Siria mediterránea para Antíoco VI y Cilicia y Mesopotamia y Babilonia para Demetrio II. En el 142 a.C. fue depuesto y presumiblemente asesinado por Diodoto, que le sucedió con el nombre de Diodoto Trifón, haciendo circular la noticia de que su antecesor sufría una enfermedad interna que hacía necesaria su operación para cubrir las circunstancias del asesinato. Ya vamos a seguir avanzando. Demetrio Diodoto Trifón fue rey del Imperio Seleucida en el periodo 142 al 138. Como general del ejército apoyó la proclamación de Antíoco VI Dionisio, el hijo menor de edad de Alejandro Bala, pero en el año 142 a.C. le puso y se alzó con el poder de Celesiria, donde Demetrio II Nicator era impopular por su trato opresivo a los judíos. La situación interna en los dominios seleucidas era convulsa y Diodoto estaba tan ansioso por ganar aliados que en el 143 reinstaló al gobernador Asmoneo en Judea a cambio de su ayuda. Fieles al acuerdo, varios ejércitos judíos marcharon contra Demetrio, el enemigo de Diodoto. Sin embargo, la fuerza del sumo sacerdote Jonatán Macabeo se comportaron tan audazmente que llevó a aquel a ser capturado, ejecutado. Atención con los asmoneos, porque aquí reinstaló el gobernador. Después aparece una dinastía asmonea, ¿ya? Esta ofensiva llevó a Diodoto a temer que los judíos alcanzarán la independencia, por lo que comenzó a conspirar contra Jonatán. Le atrajo Ptolemaida como una pequeña escolta y le atrajo a Ptolemaida con una pequeña escolta y le secuestró. Finalmente le ejecutó e invadió Judea, invasión que fracasó debido a las condiciones meteorológicas y a la guarnición judía que bloquearon los accesos. Diodoto fracasó en sus intentos de acobardar a los judíos y tuvo que dejar la región bajo el mando de Simón Macabeo, hermano de Jonatán. Estos macabeos están en la Biblia, de la primera, segunda y tercera de Macabeo en la Biblia católica. Hermano de Jonatán, debiendo conformarse con cobrar un tributo de 100 talentos, finalmente fue atacado y derrotado en Antioquía por Antíoco VII Evergete, tras lo que Diodoto se suicidó. Ahora vemos a Evergete, Antíoco VII Evergete.
Antíoco el séptimo del Regente llamado Cidete, es decir, natural de Cide, fue rey de Siria, Siria, de donde ha salido el anticristo, desde el 138 anticristo hasta su muerte, monarca enérgico y guerrero. Fue el último seleucida de verdadera talla política y su muerte, el reinó en un acusado de Cibe, convirtiéndose en una potencia de segundo orden. Hijo de Demetrio Soter, fue llamado a ocupar el trono tras la derrota y captura de su hermano Demetrio II Nicátor por Mitrídates, primero de Partia. Trajo matrimonio con la esposa de su hermano Cleopatra Tea, molesta porque su esposo se casara con una princesa parta, con quien habría un hijo, Antíoco IX Ciceno, hermanastro y primo de Seleuco V Filométor y Antíoco VIII Gripo, con respecto a Judea, que se había declarado independiente con la captura de Demetrio II y anexando el puerto de Jaffa. Antíoco trató de reconciliarse con el etnarca Asmoneo Simón Macabeo, enviándole una célebre carta. Ya, no vamos a leer la carta. Después su sucesor tiene dos sucesores. Vamos a ver el primero. Demetrio II Nicátor. Demetrio II Nicátor Seleucida fue rey de Siria en dos periodos, del 146 al 139 y del 129 al 126. Huyó a Creta tras la derrota y muerte de su padre Demetrio I Soter, pero regresó después proclamándose rey. Fue puesto en fuga casi inmediatamente por el general Diodoto, que primero proclamó rey a un hijo de Alejandro Bala, Antíoco VI Dionisio, y luego, asimismo, con el nombre de Dioto Tifón, Demetrio marchó en guerra contra el rey de Partia, Mitrídates I, siendo derrotado en el 139 en las montañas iraníes y tomando prisionero al año siguiente la provincia de Babilonia del imperio seleucida, se hizo parta, pero Siria quedó finalmente bajo el poder de la dinastía de Antíoco VII Cidete, el hermano menor de Demetrio, quien también se casó con Cleopatra Tea. El rey Mitrídates mantuvo a Demetrio II, vino e incluso lo casó con una princesa parta llamada Rogoguna, con quien tuvo hijos. Sin embargo, Demetrio estaba inquieto y por dos veces intentó escapar de su exilio en las costas del mar Caspio, una vez con la ayuda del amigo Calimandro, quien había empleado medios extraordinarios para rescatar a su rey. Viajó de incógnito a través de Babilonia y Partia. Cuando los dos amigos fueron capturados, el rey parto no castigó a Calimandro, sino que lo recompensó por su fidelidad a Demetrio. La segunda vez que Demetrio fue capturado cuando intentaba escapar, Mitrídates lo humilló dándole un conjunto dorado de dados, indicando que así Demetrio, segundo era niño inquieto que necesitaba de juguete, fue, sin embargo, por razones políticas, por lo que los partos trataron a Demetrio II amablemente. En el 129 fue puesto en libertad con la esperanza de provocar una guerra entre él y su hermano Antíoco VII Evergete. Sin embargo, Antíoco murió antes de que estallara el conflicto, con lo que Demetrio II se proclamó rey de nuevo. Poco después fue derrotado y muerto por el rey de Egipto, Ptolomeo. Atención, por el rey del sur, fue muerto por el rey del sur, el rey de Egipto, Ptolomeo VII, que sostenía al usurpador Alejandro Sabina. Le sucedió su hijo Seleuco V Filométor, bajo la regencia de su viuda Cleopatra Tea. Ya vamos ahora al otro sucesor, a Seleuco V perdón, Filométor, de la dinastía seleucida. Fue rey de Siria entre el 126 al 125, hijo de Demetrio II Nicátor y Cleopatra Tea. En el 126 Demetrio II fue asesinado a instigación de Cleopatra Tea, quedando Seleuco bajo la regencia de su madre, tal como indicaba el epíteto Filométor. Poco después de la propia Cleopatra Tea le asesinó también, reemplazándolo por su hermano Antíoco VIII Gripo, que dan dos motivos posibles para esta muerte. Según el primero, la causa habría sido reclamar su poder y desembarazarse de la regencia. Según el segundo, ella había tenido miedo de que vengara la muerte de su padre.
no ha sobrevivido ninguna acuñación de Seleuco. Ya, Seleuco, entonces, nacimiento, padre, ocupación, ya. Y hasta ahí, pues, y hasta ahí llegamos hasta el fin del sucesor Antíoco Gripo. Aquí está el sucesor. Estamos llegando casi al fin de la dinastía seleucida. Antíoco VIII Gripo, hijo de Demetrio II Nicator, sucedió a su hermano Seleuco V Filometor, siendo un adolescente tras ser asesinado por la madre de ambos, Cleopatra Tea, apoyado por Ptolomeo VIII, con cuya hija Trifena casó, se hizo del usurpador Alejandro II Sabina e inmediatamente de su propia madre Cleopatra, que intentó envenenarlo, pero Antíoco la obligó a beber su propio veneno en el 123 a.C. Al parecer, el joven Antíoco estaba interesado en la toxicología y se dice que llegó a escribir poemas acerca de ellos, de los cuales algunos fueron citados por el célebre médico Galeno. Durante varios años reinó la calma en Siria, hasta que en el 116 su medio hermano y primo Antíoco IX Siceno retornó de su exilio en Cicisco y reclamó el trono, iniciándose una nueva guerra civil en la que Antíoco Gripo fue su sobrenombre, significa nariz ganchuda. Logró relegar a su rival a algunas plazas litorales. La esposa de Antíoco IX, llamada Cleopatra IV, era una media hermana de Tifena, y Antíoco no deseaba su muerte, pero la propia Tifena lo convenció de lo contrario, ordenó asesinarla en el templo de Dafne, en las afueras de Antioquía. Antíoco IX, en venganza, asesinó a su vez a Tifena tras torturarla cruelmente. Finalmente, los dos Antíocos se dividieron el reino y gobernaron conjuntamente hasta que Gripo fue asesinado por su ministro Heracleotón en el 96 a.C., quedando Antíoco IX como único rey, estando él quizá detrás del asesinato de este. Sin embargo, 5 de sus hijos perdón, llegaron a reinar posteriormente: Seleuco VI, Antíoco no, XI, Filipo I, Demetrio III y Antíoco XII. A pesar de su falta de habilidad política, Cripo fue un rey popular. Su apariencia obotagada en la moneda, como entre los últimos seducida, unida a la historia de sus lujosos banquetes, hizo que la posteridad juzgara a su dinastía como completamente degenerada y decadente. Existe una anécdota al respecto, según la cual el rey enviaba camellos para recoger a sus invitados a los lujosos banquetes, algo que creaba tensión entre su pueblo, pues la tesorería estaba completamente agotada. Sin embargo, hay que precisar que se trata de un motivo propagandístico deliberado por la idea de triple buena vida que los últimos seleucidas querían asociar a su imagen, a pesar de las guerras civiles y constantes conflictos que marcaron su reino. Sucesor: Antíoco IX Siceno. Antíoco IX Siceno, hijo de Antíoco VII Evergete y de Cleopatra Tea, a la muerte de su madre, en parte, y el regreso al poder de su tío Demetrio II Nicator, su madre lo envió a Cícico en el Bósforo, de ahí que sobrenombre de Ciceno. Regresó a Siria en el 116 para reclamar el trono seleucida de su medio hermano y primo Antíoco VIII Gripo. ¿Sí? Bien, ambos reinaron en partes diferentes en Siria, que quedó dividida. Hacia el 114, Antíoco IX toma las armas contra su hermano Antíoco VIII, casado con Cleopatra IV. Ella pone a su disposición su fortuna y su ejército. Con ello logra expulsar a Antíoco VIII, que se retiró a Aspendo, pero luego regresó y puso sitio a Antioquía. En el 112
Cleopatra IV muere asesinada. Durante 15 años la guerra civil se eterniza. Antíoco VIII reina en Antioquía y Damasco.